Buenas tardes. Crec que ja podem començar. Tal com havien dit, a 35 començaríem. Buenas tardes a todas. Para mí es un inmenso de placer y un lujazo presentar este estudio. Presentar este estudio realizado por TEMIS, por la Asociación de Mujeres Juristas TEMIS. Y mi agradecimiento por lo que el estudio aporta al mundo jurídico balear. En primer lloc, volia fer una petita referència al concepte de violació. Carol Paterman ja va escriure fa molt de temps que el primer crim de la humanitat no va ser l'assassinat del pare, sinó que va ser la violació. Perquè si no hi ha hagut violació no tindríem patriarcat. I això cada dia ho veiem més. L'etimologia de la paraula violar procedeix del llatí violare i es refereix en esquebrantament a la transgressió que vulnera o socava els drets d'una altra persona reconeguts a un precepte legal. I circumscrit a l'àmbit sexual, la violació a l'accés carnal no consentit mitjan el qual es produeix la profanació del cos d'una persona i, en conseqüència, la seva integritat física i mental. Se té coneixement de l'existència del delicte de violació en el Codi Hammurabi, que és 1760 abans de Crist, on se sancionava en la mort el qui violava una dona verge. I si se violava a una dona casada, aquesta, a més d'haver estat violada, compartia la pena amb el violador, que era mort per anellament, malgrat el cònjuge, el marit, la podia salvar. A l'antic Egipte, la llei Manu imposava la castració del violador i pena corporal a la víctima, encara que fos de classe social més baixa que el violador. A la Roma imperial es considerava que en cas de que el violador fos de classe alta i la víctima de classe baixa, ella havia de trobar plaer en aquesta violació. Per tant, no hi havia un càstig per violador. El bé jurídic protegit a la llei Júlia era la castitat de la dona, l'honor del pare si era verge i del seu espòs si era casada. Les dones no podien decidir amb qui volien mantenir relacions sexuals. A l'edat mitja, fins a mitjan segle XVI, se regulava la violació com a forçar una dona. Lo important era l'honorabilitat de la dona. No se considerava violació forçar dones emancipades, prostituïdes, criades, persones de classe social baixa, i estava establert el dret de pernada. I a l'alta edat mitja, si una dona volia denunciar una violació, havia d'anar a cercar testimonis i, a més, havia de fer molt d'espavents, molt de disgust d'aquella violació i que almenys 4 persones poguessin atestiguar que havia estat violada
i que tenia un sofriment immens. En la nostra Espanya, la violació de la pròpia cònjuge, de la pròpia esposa, no va ser reconeguda fins a 1989. I és a partir d'aquesta modificació que entrem amb el concepte de llibertat sexual per primera vegada, matisada, també les dones en situació de prostitució varen poder denunciar les violacions. Però el que hem vingut avui és veure com en el segle XXI, a les Illes Balears, les resolucions judicials donen o no resposta a tots els casos de violació o de malentès abús sexual. I dic malentès perquè malament sigui el seu terme jurídic, és una aberració en si mateixa la paraula abús. Per parlar-nos, per explicar-nos l'estudi que ha fet l'Associació de Dones Juristes Temis, tenim a la seva presidenta, María Ángeles Jaime, que és presidenta des del 2018. Des de 1992 s'ha dedicat a la defensa de dones víctimes de violència masclista en les seves distintes manifestacions. Ha participat com a docent en cursos d'especialització i formació en violència de gènere. També ha publicat com a coautora diverses investigacions i publicacions com Respuesta penal a la violencia familiar, 1999, Tolerancia cero ante la violencia contra las mujeres, 2000, La violencia contra las mujeres, realidad social y políticas públicas, 2001, Guía de atención integral a mujeres víctimas de delitos contra la libertad sexual, 2004, Valoración y análisis de la Ley 5/2001 de Castilla-La Mancha de prevención de malos tratos y protección de mujeres maltratadas, i ha estat coordinadora del grup de treball de l'Observatori Estatal sobre Violència de Gènere sobre evaluació de aplicació de la normativa aplicable. L'altra companya que també està aquí és Laura Fernández Gómez. Hola Laura, te saludo. Que ha estat coordinadora dels programes d'assistència jurídica gratuïta de l'Associació de Dones Juristes Temis, o que és des de l'any 2004. Ella és llicenciada en Dret per la Universitat Complutense de Madrid i ha estat coautora de diverses investigacions i publicacions, com Estudio Respuesta Judicial a la Violencia Sexual que sufren los niños y las niñas, Informe Las Mujeres y la Toma de Decisiones. Y además también nos acompaña Manuela Torres Calzadas, que és una companya llicenciada en Dret per la Universitat de Salamanca, que exerceix com a professional de l'advocacia des de 1995, que és advocada de l'Associació de Dones Juristes Temis, de la que també va ser vicepresidenta, i ella també és advocada de l'Associació d'Assistència a les Víctimes d'Agressions Sexuals i Violència de Gènere a Salamanca. És membre del Centre d'Estudis de la Dona de la Universitat de Salamanca i professora de l'assignatura de Victimologia, professora en el màster i postgrau i curs extraordinari de diverses universitats en matèria de violència
contra les dones i formadora de diverses entitats professionals, forces i cossos de seguretat de l'Estat, autonòmiques i locals. Té un xaramull de publicacions que ara no vos té, però si posava el seu nom a internet els trobareu totes, i ha estat conferenciant durant moltíssimes ocasions. Jo, sense més preàmbuls, donaré la paraula a Maria Ángeles Jaime, que totes tres mos faran l'exposició, així com elles han trobat per sistematitzar d'aquest estudi que posarem a partir d'avui en el vostre abast, perquè tenim la seva autorització i és un estudi que vàrem subvencionar l'any 2020. Sin más, María Ángeles tiene la palabra. Gracias por estar aquí, aunque sea virtual, a las 3. El micrófono, María Ángeles. Muchas gracias, María. La verdad es que ya se va echando muchísimo de menos ese contacto personal contigo y con todas las compañeras de Baleares para poder haber comentado, pues bueno, los resultados de este estudio, la percepción que tenéis todas vosotras sobre cuál es la realidad de la violencia sexual en vuestra tierra, cuál es la realidad de la respuesta legal y la respuesta judicial a esta violencia. Y bueno, pues en fin, como no tenemos esa cercanía personal, ese abrazo, pues nos tenemos que conformar con este sucedáneo ya un poco cansino de las pantallas. Pero bueno, aún así intentamos haceros llegar pues lo que es nuestro conocimiento, no sin antes en fin, daros la buena tarde a totes, que ya me han enseñado, ya he aprendido un poquito de catalán, en fin, disculparos por no poderlo hacer en vuestra lengua y bueno, en fin, con todas esas carencias, bueno, pues presentaros este estudio. En primer lugar, desde luego, lo primero que tengo que hacer es agradecerte en nombre de Temis la confianza que ha sido depositada por el Institut Balear de la Dona al impulsar y apoyar este proyecto, este estudio sobre la respuesta judicial a la violencia sexual que sufren las mujeres y niñas en las Islas Baleares. Con este apoyo, además, demuestra el Gobierno balear su compromiso decidido con la erradicación de la violencia machista, y no puedo dejar de decir que no, en otros territorios pues no tenemos esa suerte de este compromiso. De hecho, ni siquiera se ha gastado los fondos transferidos para esta investigación de la violencia machista. Porque, desde luego, erradicar la violencia sexual como expresión de la violencia machista requiere indudablemente de un diagnóstico, y que este diagnóstico sea lo más preciso posible, que sea adaptado a las singularidades de cada territorio y que ofrezca datos sobre la prevalencia y las características de la violencia sexual, que nos ilustre también sobre cuáles son las carencias y los retos de la respuesta legal y judicial, y que nos recuerde las obligaciones que a las instituciones competen en cuanto a la prevención, la detección, la protección y la reparación, incluida una administración clave como es la Administración de Justicia, que en el caso de Baleares no está transferida a la comunidad autónoma, sino que sigue en manos del Ministerio de Justicia. Como decía, para el conocimiento de esta realidad es un presupuesto imprescindible para el diseño y puesta en marcha de políticas a todos los niveles, a nivel estatal, pero también a nivel autonómico, política que garantice el mayor grado de disfrute de los derechos fundamentales de los que como personas son titulares las mujeres y que se ven vulnerados con los ataques sexuales. Y para extraer y analizar los datos fundamentales hemos contado con un equipo de magníficas abogadas en Temis, como son Cristina Ventura, Beatriz Lázaro, Isabel Matas, yo misma mejor abogada, y desde luego ha sido muy importante que estuviéramos bajo la coordinación de Manuela Torres, que tiene una experiencia de más de 30 años a la defensa
ante los tribunales de víctimas de violencia sexual y además con la colaboración de Laura Fernández, que coordina el programa de asistencia jurídica a víctimas de violencia sexual que Temis desarrolla desde hace más de 15 años. Para nosotras, aunque combinar pues, el estudio con la práctica profesional, con ir al día a día a los juzgados y tribunales es una sobrecarga, entendemos que la práctica en los juzgados es muy importante para extraer estas claves. El primero de estos datos claves, a partir de los análisis de datos desagregados por sexo, es que la violencia sexual es una manifestación más de la violencia machista, porque las víctimas son mujeres y niñas en un 83,88% y además 2 de cada 3 son menores, y los agresores son casi exclusivamente hombres, un 96,98% de los casos. Como ha dicho antes María, en el imaginario que sustenta el sistema patriarcal, la cultura de la violación implica una idealización y representación de la agresión sexual a las mujeres como un instrumento para someter su capacidad, nuestra capacidad de concebir y tener hijos, al aseguramiento de la filiación paterna bajo la potestas del pater. Para esta cultura, la mujer es un mero objeto, un bien de prestigio al que no se reconoce libertad de decisión y cuando está destinada al matrimonio debe asegurar la exclusividad sexual de su cónyuge en el acceso a su cuerpo. Por ello, cuando analizamos la respuesta legal y judicial, no debemos olvidar que hasta hace poco, más de 30 años, como ha dicho antes María, desde 1989, no solamente no se concebía la violación dentro del matrimonio o que las mujeres en situación de prostitución puedan ser violadas, sino que los ataques sexuales eran concebidos como ataques al honor, concepción que supone desplazar a las mujeres víctimas porque además, hasta entonces tampoco existía ni siquiera una previsión legal de que la víctima pudiera ser un varón, toda la responsabilidad de salvaguardar el honor masculino aún con la vida, con un montón de mitos. En fin, a María lo ha dicho, pues en fin, ese mito de la incredibilidad que está desde el Código de Hammurabi, y sobre la elección de cuál era la buena víctima, también tenemos un montón de imágenes. Yo os quiero recordar la de una pintora mujer, que hemos tenido hace poco una exposición aquí en el Prado, que es Artemisia Grandilewski, que nos ilustra del mito de Lucrecia, una mujer, romana, que es violada y como no es capaz de oponerse, en fin, eficazmente a esa violación, la respuesta que le da el sistema patriarcal es darse muerte, de manera, en fin, de alguna manera mostrando esa imagen de que la buena víctima de la violencia sexual es la víctima muerta, ¿no? Fruto de esta concepción, el extremo fáctico más relevante en la configuración de los tipos delictivos que hasta ahora han castigado la violencia sexual era la presencia de la fuerza y la intimidación por encima de la falta de consentimiento. Aunque tenemos como una buena noticia en cuanto a incorporación de la perspectiva de género de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en julio de 2019 en el caso bien conocido de La Manada, que como ustedes saben modificó la calificación de abuso a violación tras unas primeras calificaciones como abuso pues, de la Audiencia Provincial y del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, pues bien, esta sentencia del Supremo desde luego es un ejemplo como he dicho, de la incorporación de la perspectiva de género, pero también nos recuerda que la falta de conciencia de delito es característica de determinados delincuentes sexuales, de gran parte de ellos, y esa falta de conciencia aconseja abordar la unificación de los actuales tipos de abuso y agresión sexual en un único tipo cuyo elemento básico sea la falta de consentimiento, y así es como se refleja en el actual anteproyecto de ley de garantía de libertad sexual. Pero la aprobación de esta ley, cuando se produzca, debe ir acompañada de una campaña de sensibilización dirigida a toda la ciudadanía que refuerce su finalidad preventiva como ley penal, sobre todo ante una preponderancia de un porno que naturaliza violaciones y es un porno que, bueno, que no querrán la ultraderecha que eduquen en educación afectivo-sexual en los colegios, pero a estos menores, a estas adolescentes, si no les educamos en lo que es realmente la ética en el sexo también, resulta que quien les va a educar también a los hijos de las familias de Vox va a ser el porno. Yo creo que es algo que nos conviene pensar, conviene reflexionar y que conviene decir.
Y esperemos que con la aprobación de la ley de garantía de libertad sexual se garantiza por lo que hemos estado diciendo desde el movimiento feminista, que es, si no es un sí, es un no. Esperemos que así sea y que desde luego este principio en absoluto vulnera el principio de presunción de inocencia. En cuanto a la prevalencia de la violencia sexual, los datos de que disponemos nos alertan de que se trata de una realidad extendida, aunque en su mayor parte no denunciada por la propia víctima, o no detectada cuando la víctima es menor, y como consecuencia, si no es detectada, si no es denunciada, es una violencia sexual impune. Esta impunidad o este alto grado de impunidad lo ratifica, como ustedes saben, la macroencuesta de violencia sobre la mujer que se realizó en 2019 y cuyos datos fueron hechos públicos en 2020. Esta macroencuesta nos dice que del total de mujeres de 16 o más años que son residentes en España, el 13,7%, que equivale a 2.802.914 mujeres, han sufrido violencia sexual a lo largo de la vida, lo que significa que aproximadamente algo más de 1 de cada 8 mujeres han sufrido esta violencia sexual. Un 88,9% de las mujeres de 16 o más años han sido víctimas de violencia sexual por parte de su pareja masculina actual o pasada. Es un total de 1.810.948 mujeres. Y el 86,2% de estas mujeres han padecido estos ataques no en una única ocasión, sino en más de una. El 6,5% de estas mujeres de 16 o más años han sufrido esta violencia sexual fuera de la pareja. Un total de 1.000.000, nada menos que de 1.322.052 mujeres. Un 3,4% del total de mujeres de más de 16 o más años lo han sido víctimas de violencia sexual cuando tenían menos de 15 años. Y un 2,2% del total de mujeres han sido violadas. Sin embargo, solo un 8% de estas mujeres afirman haber denunciado esta violencia, aunque la cifra se eleva al 16% cuando se trata de violaciones. ¿Y por qué no han denunciado estas mujeres las violaciones? Pues un 35,4% dice porque era una niña, un 30,5% por no darle importancia, un 25,9% por vergüenza, un 22,1% porque eran otros tiempos, pero un 20,8%, una de cada 5, destaca entre esos motivos para denunciar el temor a no ser creídas. Pero cuando sí se denuncia, la confrontación de los datos sobre denuncias y los juicios por violencia sexual, a falta de que se recabe, como estamos reclamando, una estadística judicial concreta, nos informa de que la mayoría de los procesos por violencia sexual son archivados antes de llegar a juicio. En concreto, en Baleares, el Ministerio del Interior ofrece un promedio anual de 442 denuncias por violencia sexual. Pero cuando vamos a los datos que nos da el Instituto Nacional de Estadística sobre el número de personas que son condenadas por este tipo de delitos, nos encontramos con que en 2017 fueron 81 y en 2018 fueron 89. Esto es, son condenados menos de una quinta parte de las personas que son denunciadas. La conclusión sería este alto margen de impunidad que, como les decía, ha acompañado históricamente a estas agresiones y el dolor silencioso de las víctimas que no se han atrevido a denunciar porque eran unas niñas o porque temían a que no las creyesen, sin olvidar luego la revictimización de quienes sí denuncian y encuentran como reacción la negación o la extrañeza. Un análisis que tenga en cuenta estas creencias preconcebidas, estos prejuicios respecto al comportamiento diferenciado de hombres y mujeres, encontrará significativos puntos de coincidencia con otras expresiones de violencia machista, esencialmente determinadas por la asimetría, la posición de poder y el abuso de esta situación de poder, así como el ámbito íntimo en que se produce, que dificulta la prueba. Y como en otras manifestaciones de violencia de género, aquí también nos encontramos con el problema de la incredibilidad a priorística de las víctimas, respecto de la cual nos ha alertado Naciones Unidas a través del Comité de la CEDAW en la recomendación 33 sobre acceso de las mujeres a la justicia. En el estudio se ha detectado que de la violencia sexual enjuiciada por la Audiencia Provincial de Islas Baleares, el autor es del entorno familiar nada menos que en un 41,57% de los casos. En otro 30%, ahora nos lo dirá Laura, es del entorno de la víctima, pero los casos en que es del entorno familiar
son condenados en una tercera parte el padre. Un 33,47% se trata del padre. Y en el 26,49% la denuncia es contra el padrastro. Sin embargo, el denostado síndrome de alienación parental se sigue utilizando, a veces camuflado por otro nombre, y se utiliza tanto en informes periciales como en resoluciones para negar la realidad de los ataques a la indemnidad sexual de niños y niñas cuando se indica que el atacante es el padre o es el padrastro, aun cuando tales ataques vengan corroborados por el propio relato de la víctima. Cuando pasa esto, el SAP lo que hace es recurrir a una simplista solución, que es atribuir esta denuncia sin mayor prueba a inducción materna y con ello eludir cualquier medida de protección de la menor, aun cuando existan indicadores de riesgo, pese a que el principio de presunción de inocencia en ciertos casos puede obligar a una sentencia absolutoria. La violencia sexual y la violencia sexual infantil, en mayor medida, ha sido objeto de sucesivas reformas en los últimos 10 años. En el año 2010 se introdujo un capítulo específico denominado de los abusos y agresiones sexuales a menores de 13 años, reforzando la protección tanto a menores de esta edad como a colectivos vulnerables. Pero en 2015 se volvió a modificar el Código Penal para elevar la edad de consentimiento sexual a 16 años, endurecer algunas penas y reforzar la protección penal frente a conductas de explotación sexual de menores. Ahora es inminente la aprobación en el Parlamento, en las Cortes, de una ley de protección integral de la infancia y adolescencia frente a la violencia. Este proyecto de ley integral contiene a este respecto previsiones tendentes a favorecer una detección temprana que impida que se prolongan en el tiempo las agresiones y reducir las secuelas, porque lo que nos hemos encontrado en este y otros estudios es que la reiteración delictiva no viene dado tanto por una alteración psicológica del agresor o porque el agresor sea un loco o porque tenga algún tipo de enfermedad mental. Esa prolongación en el tiempo a una o a varias víctimas viene determinada por esta impunidad, porque no se denuncia y porque no se detecta y no se investiga al agresor. Otra de las cuestiones que incluye el proyecto de ley integral sobre protección de infancia y adolescencia es el extremo en el que se establece, se da impulso, esperemos que de forma definitiva, a la prueba preconstituida para asegurar esta prueba en determinados casos. Ahora veremos en algunos que serían muy aconsejable impulsar su adopción en fin, por las conclusiones, lo que hemos visto en este caso de este trabajo en Islas Baleares. También este proyecto prevé el incremento del plazo de prescripción tras la mayoría de edad. En este caso se empieza a computar, la previsión que hay ahora en este proyecto es que se empieza a computar este plazo a partir de los 30 años. Nosotros pedíamos que fuera un poco más adelante por la experiencia que tenemos en la defensa de este tipo de víctimas. Y otra de las previsiones de este proyecto es la obligación de recabar datos desagregados sobre la prevalencia de estos violencias. Bueno, no me voy a alargar mucho más. Esperamos que la contribución y el esfuerzo que hemos hecho desde Temis, tanto en aportaciones a iniciativas legales como en estudios como este, ayude a mejorar la respuesta judicial y legal a la violencia sexual que padecen las mujeres y niñas de esta tierra. Ya si querés, María, paso directamente a Laura, que nos va a comentar los principales resultados que hemos obtenido en el estudio. Hola, buenas tardes a todas. Bueno, en primer lugar, por supuesto, quiero agradecer a María particularmente y al Instituto de la Dona, Balear de la Dona, que nos haya prestado esta posibilidad de reunirnos, de vernos las caras, aunque sea, como decía María Ángeles, virtualmente, que nunca viene mal. Y bueno, paso un poco a detallar las conclusiones y la metodología del estudio y cómo hemos realizado el trabajo. El trabajo lo que hemos partido es del análisis de sentencias para evaluar cuál es la incidencia que la violencia sexual ha tenido y el tratamiento judicial que se ha dado en las Islas Baleares en cuanto a esta tipología delictiva.
De lo que se trata es de obtener, pues, como hemos dicho, unas estrategias de mejora y de reparación del daño a las víctimas y evaluar si de este análisis, si las medidas o las reformas legislativas que se han ido implementando a lo largo de estos años, como ha comentado María Ángeles, y las que están previstas, si realmente tienen un reflejo en el reforzamiento de la tutela penal y procesal de las mujeres y niñas que han sido víctimas de un delito contra la integridad o libertad sexual. Y en definitiva, de lo que se trata es de ver si realmente existe una reparación del daño, si se le ha dado una protección adecuada y si hay unos mecanismos adecuados para el correcto funcionamiento de protocolos de prevención, actuación e intervención por los diferentes agentes profesionales y sociales en la materia. En cuanto a la metodología que hemos seguido en el estudio, pues se ha hecho una selección de sentencias dictadas tanto en primera instancia como en apelación por los tribunales de justicia de la Comunidad Autónoma de Baleares. Para realizar esta selección, lo que se ha hecho es evaluar aquellas resoluciones que enjuiciaban delitos contra la libertad e indemnidad sexual comprendidas entre los años 2005 y 2019. Y efectivamente hemos obtenido los resultados que queríamos con carácter cuantitativo y cualitativo para obtener una serie de conclusiones al respecto. Se han analizado finalmente 464 sentencias que no recogen todas las resoluciones dictadas en la materia porque no se han tenido en cuenta los procedimientos que han sido archivados ni aquellos procedimientos de menor entidad que son enjuiciados por los juzgados de lo penal. Por tanto, el estudio solo refleja una parte del fenómeno, no el fenómeno en su totalidad. También, una vez que teníamos esos datos, se elaboró una ficha con cuestiones de carácter sociológico y procedimental que se hizo por cada una de las víctimas, que fueron finalmente 707. Y de ahí se obtuvieron una serie de conclusiones que, bueno, pues pasaremos a exponer a lo largo de la exposición. En cuanto a lo que comentaba María Ángeles, el principal dato que es destacable es que en un 83,88% las víctimas son mujeres y niñas, siendo simplemente un 15,84% los hombres víctimas de estos delitos. Una vez más, comprobamos que la violencia sexual se ejerce principalmente sobre mujeres y niñas, en menor medida sobre niños y de manera casi inexistente sobre hombres y adultos. De las 707 víctimas que hemos analizado, la franja de edad en donde se produce un mayor porcentaje de victimizaciones es entre los 0 y los 17 años. Suponen un 67,19%, las víctimas son menores de edad. Mientras que entre los y las mayores de 18 años es el 32,67%. En cuanto a ya fijándonos en la edad de las víctimas, entre los 5 y los 12 años es el mayor porcentaje, que se eleva hasta un 45,09%. Esto viene a ser ratificado por la encuesta de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales de 2014, que afirma que en un 12% de las mujeres entrevistadas afirmaron haber sido objeto de algún tipo de violencia sexual antes de cumplir los 15 años. Concretamente en España este porcentaje es del 11%. En cuanto a la nacionalidad y la residencia de las víctimas, solo la hemos podido extraer en 220 de los casos. De estos, un 70% son de nacionalidad española, un 10,91% son extranjeras no residentes en España y un 19,09% son residentes de nacionalidad extranjera. Es verdad que este porcentaje de mujeres sin residencia en España, víctimas de violencia sexual en las Islas Baleares, probablemente se aumentaría si contásemos no solo con el dato de las enjuiciadas, sino también con el dato de las denunciadas. Por eso planteamos la necesidad de una cooperación internacional e impulsar, como ha comentado María Ángeles en su exposición, la práctica, por ejemplo, de la declaración de la víctima como prueba preconstituida, al objeto de garantizar que aquellas mujeres que tengan residencia extranjera y que sean víctimas, pues que el delito quedara impune.
Por otra parte, si analizamos el perfil del agresor, vemos que mayoritariamente en un 96,98% son hombres los que cometen la agresión o el atentado contra la libertad sexual. Y de nacionalidad española en un 49,57%. El grupo de edad en el que se encuentran es entre los 41 y los 64 años y, como hemos comentado, pertenecen al ámbito familiar o entorno de la víctima, es decir, vecino, amigo, persona conocida, cercana a la víctima, en un 72,44%. Por tanto, son extraños en un 27,56%. Volvemos a romper con ese estereotipo de que los agresores son personas ajenas a la víctima y extrañas a ella. Y además confirmamos que esta relación de cercanía facilita que se produzca esa agresión. En cuanto al número de agresores, fundamentalmente es un agresor el que comete el atentado en un 90,52% de los casos y las agresiones grupales son escasas, en un 9,48%. De estas agresiones grupales se cometen por dos agresores en un 6,25%, en un porcentaje del 6,25%, y por más de dos en un 3,23%. En cuanto a las agresiones sexuales que se producen dentro de la pareja, el porcentaje es de un 6,93%. Esta circunstancia entendemos que puede estar íntimamente relacionada, entre otras cuestiones, pues por la normalización de la agresión, de la violencia sexual dentro de la pareja, o por poner en cuestión el consentimiento en el momento de la denuncia, o incluso el hecho de denunciar, poner en tela de juicio la credibilidad de la víctima. En cuanto al lugar, si nos centramos en el lugar de la agresión, en un principio pensábamos que al ser Islas Baleares un destino muy turístico podía haberse alterado el lugar de producirse esos hechos, a lo mejor a lugares de ocio, de ocio nocturno o incluso pues de esparcimiento. Sin embargo, hemos visto que no es así, que el lugar donde mayoritariamente se produce el atentado es en el domicilio de la víctima, en un 39,91%, seguido del domicilio del agresor en un 21,66%. Volvemos a comprobar que el domicilio, en lugar de ser un lugar donde debería estar protegida la víctima, pues se convierte en un lugar donde se atenta contra su indemnidad sexual. No obstante, seguimos insistiendo en que la ausencia de estadística judicial sobre la violencia sexual que consta denunciada según los datos del Ministerio del Interior y que en su mayor parte es archivada antes de llegar a juicio, aconseja realizar un estudio más detallado sobre los archivos que tienen su causa, bien en el agresor o la víctima, tienen un origen extranjero. De ahí volvemos a insistir en el tema de la cooperación internacional y de la preconstitución de la prueba. En cuanto a la incoación del procedimiento, según la ley, el procedimiento tiene que ser iniciado mediante denuncia de la víctima. En este caso, en el caso de los menores de edad, pues esta denuncia proviene bien de su representante legal o del Ministerio Fiscal. En este sentido, cuando las víctimas son menores, podemos decir que la denuncia se interpone mayoritariamente por los familiares del o la menor en un 61,78%. De este tanto por ciento lo hacen un 54,02%, lo hacen las madres. Detectándose un escaso porcentaje cuando la denuncia proviene de Fiscalía, que es en un 5,75%, o de profesionales del ámbito sanitario o de la educación, que es un 2,59%. En este sentido, vemos que existe una gran carencia en cuanto a la formación de estos profesionales y a la existencia de protocolos de actuación que pudieran detectar o prevenir esa situación de violencia sexual, como se contiene en normativas como el Convenio de Estambul. En cuanto al momento de interposición de la denuncia, solo en un 13,01% de los casos se interpone la denuncia en el mismo día en que se produce la agresión, siendo en el 21,49% de los casos en más de 6 meses, habiendo transcurrido más de 6 meses.
En relación con la duración del procedimiento, también comprobamos que en el 25,03% de los casos supera los 2 años, lo que en muchas ocasiones supone o redunda en beneficio del agresor, porque se puede aplicar la atenuante de dilaciones indebidas. A pesar de la reforma efectuada por la Ley 41/2015 de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales. En la mayoría de los casos, las víctimas han visto enjuiciado el procedimiento entre los 2 y los 5 años, cuando normalmente debería situarse en la horquilla anterior, entre 1 y 2 años. En relación a las medidas cautelares, el 42,01% de los supuestos no consta ninguna medida cautelar adoptada para la protección de la víctima durante el proceso. La declaración de la víctima, por ejemplo, mediante videoconferencia, solo lo hemos encontrado en 9 de las sentencias analizadas y la prueba preconstituida solo en 2 procedimientos. Insistimos en que la prueba preconstituida es un mecanismo idóneo para evitar la revictimización y para corregir ese margen de impunidad en el caso de residentes fuera de España. Sorprende además que la cifra, a pesar de la cifra tan elevada de víctimas, bueno, la que hemos manifestado con anterioridad, de víctimas menores de delitos sexuales, sin embargo, solo en el 6,75% de los procedimientos se realiza como prueba preconstituida. En cuanto a los informes médicos, en el 45,96% existe una prueba de informe médico forense, destacando que en el 43,02% de los casos en donde se dicta sentencia condenatoria se da la existencia de este tipo de informes de profesionales de servicios públicos. A este tipo de pruebas de origen público parece ser que se le da mayor objetividad y mayor veracidad y son tendentes los juzgados a tenerlas en cuenta. En cuanto a los daños psicológicos sufridos por la víctima, comprobamos y criticamos que en el 84,45% de las sentencias no consta dicho daño, y esto no quiere decir que no se dé, sino que no es recogido, y esto puede implicar que no se valore correctamente o no se tenga una referencia para valorar correctamente la indemnización o responsabilidad civil o incluso pues, la valoración de las posibles secuelas. Por otra parte, cuando en el procedimiento existe una acusación particular, bien elegida libremente por la víctima o bien del turno de oficio, redunda en beneficio de la víctima. Se han obtenido sentencias condenatorias en este sentido en un 76,63% de los casos. Además, podemos decir que de 22 casos, donde el Ministerio Fiscal solicitaba la libre absolución por entender que no existía suficiente prueba de cargo, al menos en potencia, en 5 de ellos donde se dio la acusación particular, pues cambió esta circunstancia y se convirtieron en sentencias condenatorias, a pesar de la petición de Fiscalía de libre absolución. En cuanto a la acusación popular, se da en muy pocos procedimientos, solo hemos encontrado 4 supuestos y 3 de ellos ejercidos por organismos públicos. Es cierto que existe un recelo generalizado en el ámbito jurídico a la participación como acusación popular. De hecho, esta suspicacia ha sido trasladada al texto actual del anteproyecto de ley de enjuiciamiento criminal, que únicamente autoriza este tipo de personación en determinados supuestos, entre los que no se encuentran los delitos de carácter sexual. Y podría ser interesante de cara a incluir la perspectiva de género o determinados delitos, determinados pleitos estratégicos que pueden intervenir las asociaciones de mujeres en beneficio de la víctima. En este sentido, hay recomendaciones de la CEDAW, como la 33 de 25 de julio de 2015. En cuanto al fallo de las sentencias, de las 464 que hemos analizado, el 73,92% son condenatorias. De este porcentaje son de conformidad en un 49,85%, es decir, el agresor acepta, se declara culpable y se produce normalmente una reducción una rebaja considerable en la pena o incluso no entran en prisión.
Nos llama la atención este dato particularmente porque en el estudio Respuesta Judicial a la Violencia Sexual que sufren las niñas y los niños realizado para la Delegación de Gobierno por la Asociación de Mujeres Juristas TEMIS, que además estábamos en cifras similares de sentencias condenatorias, que estábamos en un 75,75%, sin embargo, las que eran de conformidad eran del 14,52%, que contrasta con este dato del 49,85% de este estudio. Los motivos no podría decírselos, la verdad, podremos debatir posteriormente. En cuanto cuando no existe aceptación de los hechos por parte del acusado, la principal prueba de cargo es la declaración de la víctima, que es en un 20,41% de los casos. Como en la generalidad de los procedimientos de este tipo no existen normalmente testigos presenciales, normalmente suelen ser testigos de referencia, que en las sentencias que hemos analizado hay testigos de referencia en un 51,62% de los casos y de este 51, un 47,67% proceden del ámbito profesional. Policías, sanitarios, etcétera. El delito por el que más se condena en las resoluciones dictadas por la Audiencia Provincial de las audiencias provinciales de Baleares es el delito de abuso sexual en un 28,43%, seguido del de violación en un 26,45%. En cuanto a la pena, se establece pena de prisión inferior a 5 años en el 58,64% de los casos y en más de la tercera parte, en el 34,14%, es inferior a 2 años de prisión. En este caso, normalmente, esto implica que el agresor no ingrese en prisión o que se sustituya por una pena de multa o se suspenda la pena en función de que no vuelva a delinquir en un determinado periodo de tiempo. En un 41,36% restante, la pena es de más de 5 años de prisión y en el 13,45% la pena de prisión es de más de 10 años. Por tanto, teniendo en cuenta que las sentencias que hemos analizado pertenecen a las audiencias provinciales de Baleares, que condenan los delitos de mayor entidad o de mayor gravedad, que nos han tenido en cuenta aquellos que son juzgados por tribunales de lo penal, juzgados de lo penal, pues no hay una gran exacerbación penológica. En cuanto a las penas accesorias, la que más se ha recogido es la de prohibición de acercamiento y comunicación a la víctima, que es en un 67,76% de los casos. Sí que es verdad que la pena de accesoria de privación o inhabilitación del ejercicio de la patria potestad, cuando el agresor es el padre de la víctima menor, de los 77 supuestos en los que se da este caso concreto, solo en 23 de ellos se ha adoptado la medida de privación del ejercicio de la patria potestad, lo que supone un porcentaje bastante insignificante del 29,87%. Al igual que el caso anterior, la libertad vigilada solo se da en el 15,70% de los casos. En relación con las circunstancias atenuantes y agravantes, en cuanto a las atenuantes, se da en el 16,26% de las resoluciones condenatorias dictadas y solo hemos encontrado 5 supuestos en los que se da la agravante de reincidencia, lo que vuelve a romper el estereotipo de que los agresores están descontrolados y son enfermos y no disponen de esa posibilidad de controlar su situación. En cuanto a las atenuantes, el porcentaje aumenta al 36,15%. La más frecuente en este sentido es la de reparación del daño, que es del 14,58%. Esto supone que el agresor acepta la indemnización establecida a la víctima, ingresa la totalidad de la cuantía o una parte antes de procederse al juicio. Y por otra parte, la segunda atenuante más aplicada es la de dilaciones indebidas, que es del 9,33%. En este sentido es cuando el procedimiento se alarga a lo largo del tiempo sin una causa justificada, pero sí que es verdad que este mecanismo que favorece al agresor no existe un mecanismo similar para la víctima, que también se ve afectada negativamente por esa dilación en el procedimiento.
En cuanto a la responsabilidad civil, comprobamos que se reconoce en un 80,36% de los casos, pero vemos que hay una disparidad en cuanto al establecimiento de las cuantías a determinar. De hecho, partimos de la más baja que hemos encontrado es de 100 euros, una compensación de 100 euros en 2 de las sentencias, y la más elevada es de 107.452 euros para una menor víctima de un delito continuado que quedó embarazada. Ya para terminar y dejando ya paso a Manuela, que estará ya deseando intervenir, porque esto ya se hace, tanto porcentaje se hace un poco pesado. Deciros que en el 68,98% de los casos las indemnizaciones fueron las que solicitaron bien Fiscalía o bien la acusación particular. Y bueno, y nada más que decir y nuevamente agradecerlo a todas. Y si queréis, pues damos paso, como diga María, a Manuela o... Gracias. Buena tarde. Perdonar que no sepa hablar en vuestro idioma. Me gustaría, me encantaría, la verdad, pero no me es posible. Bueno, en primer lugar también agradecer a María Durán y, por supuesto, al Instituto Balear de la Dona la puesta en marcha de este tipo de políticas públicas que facilitan el estudio de una de las violencias machistas como es la violencia sexual, que como nos ha indicado nuestra compañera Laura y como hemos visto y comprobado, corroborado una vez más, la sufrimos en mayor medida las mujeres y las niñas. Para mí ha sido desde luego una total satisfacción el coordinar este estudio, que también ha sido arduo, concienzudo y, como decía antes también la compañera, no hay que olvidar que nosotros estamos todo el día también en los juzgados atendiendo a víctimas en el despacho y luego por los ratitos libres hacemos también estudios, pero bueno, lo llevamos en la sangre, yo creo, porque este tipo de estudios entendemos que es fundamental para el tema de la prevención y el conocimiento. Pues intentamos lo más exacto posible de lo que es la realidad y la realidad, en este caso, de la respuesta de la Administración de Justicia, porque muchas veces se nos llena la boca con palabras o con argumentaciones que luego a una víctima, desde luego, y las que tratamos con víctimas en el día a día, les da bastante igual muchas de este tipo de consideraciones y desde luego vemos esa cara de, como os decimos, del día a día, con esa cara en donde no confían en la Administración de Justicia en general, en donde les da vergüenza hacer este tipo de manifestaciones, el explicarles que ellas no son culpables absolutamente de nada, el que no se sientan pues revictimizadas, investigadas sobre su vida, sus preferencias, incluso su vida sexual. Yo no hace mucho, bueno, siempre me gusta meter coletillas, no hace mucho, yendo a una declaración de una víctima delante del juez y en la ratificación de la denuncia le dice, aparte de esta relación sexual, ¿usted ha tenido otras relaciones sexuales? Dije yo, digo, en primer lugar, no es una relación sexual lo que ha tenido, es una violación, es una imposición violenta y una imposición de su libertad sexual. Y le dije, y en segundo lugar, pues si quiere nos ponemos a hablar todos de nuestra vida sexual o de qué es lo que nos gusta, o si no nos gusta, o qué hacemos o qué dejamos de hacer. Eso no aporta nada, absolutamente nada, a la investigación del hecho delictivo. Entonces hay que meter aquí a todos los agentes profesionales y también sociales, en definitiva, que tratan con la víctima de violencia sexual, lo que significa una víctima de este tipo de violencia machista. Las conclusiones, aunque bueno, los números, eso parece que son cifras y que nos cansan o tal, son fundamentales y además creo que en muchos casos devastadores y que en muchos casos también decimos, si es que ya lo sabemos, si es que cuando nos ponemos a hacer un estudio de este tipo en nuestra asociación,
En muchos casos sabemos la respuesta, lo que pasa que la tenemos que escribir, imprimir y contar para decir, efectivamente, esto es lo que está sucediendo. Y desde luego la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, en este caso, no es muy diferente a lo que sucede en toda España. Uno de nuestros principales objetivos en este estudio era, sobre todo, yo me comía mucho la cabeza con buscar propuestas, con buscar no solo la pataleta, ¿no?, de decir qué mal está todo, qué mal, siempre a nosotras esto, sino buscar propuestas, buscar respuestas y decir, bueno, muy bien, pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer ante esta problemática, ante esto que nos estamos encontrando? Bueno, pues alguna de estas propuestas que hemos remarcado en nuestro estudio es que entendemos que resulta nuevamente esencial una puesta en marcha de protocolos de detección, de actuación, de intervención asistencial, de prevención precoz, porque si no hay unos protocolos y una coordinación, como os digo, de todos los agentes profesionales y sociales que intervienen con una víctima, pues al final la víctima es esa patata caliente que va de un sitio a otro contando su historia, donde al final ya dice, yo ya no sé ni lo que he dicho, a quién se lo he dicho, cuándo se lo he dicho, y al final dicen, pues es que a lo mejor miente porque está cambiando está contando otra cosa. No, mire, tengo muy claro el núcleo de lo que me ha sucedido. A lo mejor estoy poniendo más detalles o menos detalles en función de quién me pregunten y de la situación en la que estoy contando esto, que es una situación, como decimos, muy complicada para esa persona en ese momento. Por eso entendemos, y es otra de las propuestas, que para nosotras es esencial que exista un asesoramiento jurídico a la víctima, incluso previo a la interposición de la denuncia. Claro, a veces es muy difícil porque siempre nos encontramos como letradas en ejercicio que nos vienen normalmente con la denuncia interpuesta. Pero bueno, en muchos servicios, como conocemos, de ayuda a mujeres, tanto de servicios públicos como de ONGs, como de asociaciones como la nuestra, asociaciones asistenciales, bueno, pues a lo mejor sí que nos vienen, me ha pasado esto, pero yo no sé cómo hacer, estoy muy confundida, y es fundamental, pero fundamental, la información desde el inicio, una información adecuada de los pasos que van a ser el procedimiento, de los pasos que tiene que seguir, porque además eso rebaja bastante la ansiedad de la víctima al tener una información veraz y adecuada de lo que suele suceder en un procedimiento. Porque hay veces, claro, todos han visto muchas películas, mucha tele, muchas series, entonces, donde tienen una serie también de tópicos erróneos en su cabeza. No, es que va a pasar esto, va a pasar lo otro. No, mira, esto es así, y darle una información lo más veraz posible. Tampoco, pues eso, no hace falta como yo digo, ni más ni menos, pero te tengo que dar un diagnóstico de cómo veo este tema, y es hacerlas partícipes del procedimiento, pero no que se sientan revictimizadas, o como decimos, una victimización secundaria por el propio proceso judicial, ¿no?, que es lo que pasa en la mayoría de los casos. Por eso entendemos que estos servicios especializados tienen que venir de cualquier sitio, y no solo de los turnos de oficio de los colegios de abogados, sino también de otros tipos de servicios que existen especializados en la materia. Desde el ámbito de la prevención nos parece, claro, fundamental realizar, implementar campañas, pues precisamente que sirvan para esto, para dotar de una mayor confianza en el sistema de justicia, en la administración de justicia, entendiendo que es un servicio público más. ¿Es un servicio público importante? Sí, pero es un servicio público más. Como decía, pues una jueza que yo de las pocas que tengo afecto, que además falleció, que decía, en una de las charlas decía, es que parece que nosotras no hacemos oposiciones a funcionarias públicas, hacemos oposiciones a Dios. Y yo le decía, no digas a Dios, di al menos a la Virgen María. Dice, no, porque no, Dios para ellos tiene
tiene más potencia. Dice, no hacemos oposiciones a funcionarias públicas, hacemos oposiciones a Dios. Y es que parece que nunca, o sea, que es muy difícil contrarrestar ese poder, ¿no?, que pueden tener. Pero no es imposible. Por eso es muy importante que se tengan en cuenta en el imaginario público de las mujeres que desde luego la Administración de Justicia es muy importante, es esencial, pero que desde luego ellas tienen sus derechos y sus garantías también en el procedimiento judicial. Y también, bueno, pues como hemos visto que hay muchas víctimas menores, o sea, niñas, fundamentalmente niñas más que niños también, pues habría que intensificar en el ámbito escolar también ese tipo de campañas de prevención en cuanto a la educación afectivo-sexual y, desde luego, unas herramientas adecuadas para que haya una detección precoz, porque eso es fundamental en este asunto. Como ya os he apuntado antes, otra de las propuestas es que es imprescindible, pero absolutamente imprescindible, dos cuestiones. La especialización en este tipo de materias, porque es que ahora parece que todo el mundo está especializado en violencia de género, en violencia machista, en violencia sexual. Hay muchos especialistas, cuando luego en la práctica no ves que realmente sea así, sobre todo en los juzgados. Es decir, la formación en género es fundamental y la formación en género tiene que incluirse dentro de esa especialización. Entender, como decía al principio del todo, qué significa una víctima de este tipo de violencia. Pero desde personal de la abogacía, de la judicatura, fiscalía, personal médico y sanitario, etcétera, ¿no? Fundamental. También entendemos otra de las propuestas que hacemos y a la que hemos llegado es que debería darse una prioridad en la instrucción y enjuiciamiento de este tipo de procedimientos, de estos tipos delictivos, que debería haber una mayor celeridad y respetar más los plazos. Hay una media de 2 años en dictarse sentencia, de 2, 3 años en dictarse sentencia. Eso es un calvario para la mujer, que cuando llega a juicio y, como hemos visto, la falta de la prueba preconstituida, es decir, tiene que volver a contar otra vez todo en el acto del plenario y además tal y como están realizadas nuestras leyes, tanto de procedimiento, o sea, de enjuiciamiento criminal, Código Penal, etcétera, es fundamental esa declaración muchas veces en el acto del plenario, cuando es muy complicado para ellas, y esto se podría evitar, como hemos dicho, también, como ha dicho la compañera Laura, con una prueba preconstituida. Y no olvidemos, por ejemplo, en muchos casos de mujeres extranjeras no residentes que regresan a su país y que no van a estar aquí para el juicio. Se pierde todo. Entonces, si tú tienes realizada una prueba preconstituida con todas las garantías procesales y luego, si quieres, pues puedes poner incluso esa prueba que está grabada en el acto del plenario del juicio y ya está, no haría falta en algunos casos mucho más. Sobre todo, daros cuenta en el tema de las niñas, en el tema de menores, donde no vemos que se aplique pues, métodos como conocemos de la cámara Gesell, etcétera, para evitar que a niños, y hemos visto en la mayoría de las sentencias, a los niños a las niñas les hacen pasar por el acto del juicio. Si ya nos parece terrible en una mujer mayor de edad, imaginaros en niñas o también en casos con algún tipo de discapacidad. Entonces, eso también es una cuestión que además habría que remachar mucho en el tema, recalcarlo, porque lo decimos en bastantes ocasiones, pero parece que no nos hacen mucho caso, pues hay que insistir y seguir diciéndolo, ¿no? Y también vemos que no se adoptan demasiadas medidas cautelares de prevención
o por lo menos que no son muy adecuadas. No en muchos casos adoptan y en otras, bueno, pues un alejamiento y una comunicación y poco más. Es decir, qué pocos casos hay también de medida cautelar de la más grave, ¿no? Perdón, de prisión provisional, cuando vemos que son delitos o sea, muy graves en su penalidad. En otros tipos, con esta penalidad en el Código Penal, en muchísimos casos hay prisión provisional al menos durante un tiempo. Aquí lo encontramos poco. Como hemos dicho antes también, es fundamental esos protocolos que hablábamos antes de actuación profesional en la averiguación, porque es fundamental en estos casos la pronta realización de muchos de los medios de prueba. Daos cuenta que en la mayoría de los casos solo contamos con la declaración de la víctima como única prueba de cargo para enervar la presunción de inocencia del culpable. Y entonces es fundamental la más mínima prueba que puede haber. Bueno, pues si ha habido también tratamiento psicológico posterior, si puede haber testigos de referencia donde a lo mejor hayan visto, no, claro, no el hecho en sí, pero sí a lo mejor momentos después de cómo se encontraba esa víctima, si la víctima estaba con un grado de estado de ansiedad, en qué situación estaba, de qué manera, cómo se encontraba, la policía también, cómo estaba a lo mejor el estado de la ropa, objetos, el lugar, fotografías, que no suele haber en muchos casos. Bueno, eso es fundamental porque en este tipo de casos, como decimos, no solemos tener apenas pruebas o no tenemos otra prueba más que la declaración de la víctima. Por eso hay que insistir que es fundamental ese tipo de pruebas al inicio, ¿no? También entendemos que es necesario que haya una metodología homogénea en la pronta detección y valoración tanto del daño físico como del psicológico y de las secuelas, porque por un lado redunda en la credibilidad y verosimilitud que estamos hablando del testimonio de la víctima, pero también para intentar buscar una responsabilidad civil del agresor lo más adecuada posible. Y con esto también hacemos, digamos, un desideratum, una propuesta de que pueda haber, que estaría bien que a lo mejor existieran unos parámetros objetivos para buscar la indemnización de los daños sufridos como consecuencia del delito y tener en cuenta determinadas circunstancias como la gravedad del atentado, la edad de la víctima, las circunstancias concurrentes, como ya tenemos, por ejemplo, en los casos de víctimas de accidentes de tráfico, donde hay un baremo y este es el baremo. ¿Por qué? Porque nos encontramos con sentencias muy discordantes, con una respuesta, en ese caso de indemnización, muy discordante y sobre todo son mínimas. O sea, estas indemnizaciones casi siempre son de una cuantía mínima. Ya sabemos que a lo mejor digamos, para la víctima esa es una respuesta secundaria. Una víctima de violencia sexual, bueno, pues a lo mejor, desde luego no es su objetivo ni prioridad el que le indemnicen con no sé cuánto, pero sí es su derecho. Es un derecho que esa víctima tiene y parece que también se ningunea o desde luego se minimiza ese tema y estaría bien, a lo mejor como decimos, pues que de manera analógica a los accidentes de tráfico hubiera un baremo para que no nos encontráramos con esa disparidad de respuesta, ¿no? También entendemos que es importante el que haya un sistema de indicadores para la recopilación regular de datos en la estadística judicial, porque eso facilitaría, para empezar, este tipo de estudios y no tendríamos que estar, ¿verdad?, analizando una por una las sentencias, buscando, escudriñando. Decimos, no van a poder con nosotras y seguimos y seguimos y seguimos, aunque os puedo asegurar que es un trabajo muy costoso y con muchas horas de dedicación y quitadas, como sabemos, a muchas otras cosas. Entonces,
esa recopilación regular de datos en la estadística judicial nos permitiría conocer de una manera pues, también más exacta esta realidad de la que estamos hablando. O, por ejemplo, también porcentajes de archivos, pero claro, la causa del archivo y todo esto pues, es fundamental, sobre todo también, como decimos, para obtener una adecuada respuesta o análisis en este tipo de cuestiones, ¿no? Ya lo dijo mi compañera Laura, las dilaciones indebidas en el procedimiento, pues se comprueba cómo una dilación indebida en el procedimiento suele beneficia normalmente al acusado porque se ve como una circunstancia atenuante y al final redunda en una rebaja de la pena. Pero no se tiene en cuenta cuál es la repercusión de esa dilación indebida del procedimiento en la víctima. Es decir, la víctima lo único que consigue es que a su agresor se le pueda rebajar la pena y no se tiene en cuenta las consecuencias que para ella también está teniendo una dilación indebida de su procedimiento judicial, ¿no? Desde que interpone la denuncia hasta que consigue una sentencia firme, como decimos, pasan años y años normalmente. Eso no se tiene en cuenta, ¿no? Entonces, entendemos que es fundamental ahí equilibrar también un poco esa respuesta, ¿no? No me quiero enrollar más, también pues que lo han comentado mis dos compañeras, que en cumplimiento del Convenio de Estambul se deben adaptar los tipos penales de los delitos contra la libertad sexual, desde luego desde el consentimiento válido, como sabemos, como una manifestación expresa, voluntaria y libre, tal y como está ahora de momento, como está planteado en el anteproyecto de ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual y, compañeras, entender que solo el sí es sí. Finalmente, confiamos en que este estudio ayude a adoptar, como decimos, una adecuada respuesta judicial a la violencia sexual de esta comunidad autónoma tan bella y que nos hubiera gustado tanto visitar y abrazaros y besaros y estar con vosotras, pero teniendo siempre, compañeras, presente que es esencial, una vez más, en este tipo de violencia, una única voz que ayude a la víctima para sentirse creída y que sepa que no está sola, que la acompañamos, que estamos con ella. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. La verdad es que el Instituto Balear de la Dona tiene que estar muy contento de que hayáis hecho este estudio por esa visión de algunos aspectos muy mejorables y por otra parte esa realidad jurídica que desconocíamos centrada en Baleares. Así que muchísimas gracias. Si os parece, nos quedan como 15 minutos por si hacemos una rueda de preguntas o de cuestiones o simplemente exponer un punto de vista. Si tanto da que con el emoticono pidáis la palabra como que ahora está libre para todas. Animaros. Bueno, yo no quería dejar de mencionar a otra persona también socia de Temis que ha sido fundamental y que nos ha prestado una ayuda imprescindible, que es Ángela Alemani, que además está aquí, que nos ayudó a generar la base de datos, nos orientó muchísimo sobre qué datos extraer, sobre cómo un poco extrapolar y extraer los datos, y desde luego sin ella el trabajo no hubiera visto la luz. Muchas gracias, Ángela, también. Hola. Oh.
Hola a todas. Bueno, muchas gracias por el estudio. Gracias, María, por organizar esta presentación también, además del estudio. Yo tengo una duda porque había momentos que se me quedabais congeladas y perdí alguna cosa, y es que no sé si habéis mencionado desde qué año estas 700 sentencias habéis, ¿no? O 700 procedimientos habéis analizado. ¿Desde qué año? Desde el 2005 al 2019. Vale, gracias. Y ¿No? eran 707 víctimas y 464 sentencias. Vale, gracias. Bueno, nada, y después también deciros que he tomado nota, ¿no? de todas estas sugerencias que habéis dicho, ¿no? Para aquellas que puedan competirme en la institución que estoy, ¿no? Y bueno, y tengo muchas ganas de leer y de profundizar en el estudio como se merece. Muchas gracias. Hola, ¿puedo hablar? ¿Sí? ¿Me oís? Sí, Vale. Amelia. Bueno. Vale. Bueno, darte las gracias, María. Soy Amelia de la Asociación de Dones Progresistas de Ibiza. Nos conocimos allí un día en el centro que viniste tú hace 2 años, más o menos, quizás. Bueno, pues agradeceros a todas esa exposición que habéis hecho, que realmente yo hago un seguimiento en Ibiza sobre el maltrato de la mujer siempre que hay conferencias en la policía, en el Casal de la Dona. Hace 15 años que hago el seguimiento de cómo se abordan estos temas porque me interesa como ciudadana, como mujer, como maestra de infantil y como madre y abuela que soy, en fin, que me interesa este tema como muchos otros. Y me da la sensación de que vosotras, las juristas, es como por un trabajo que habéis hecho por voluntad propia, por interés propio, pero que la ciudadanía pensamos que esto ya se debe hacer, que estará, esa estadística ya estará hecha, que una persona maltratada o violada o lo que sea, que irá a un sitio a denunciar y que la atenderán como corresponde, que le darán prioridad, que la protegerán. Y muchas veces no es así. Y tienen que hacer un peregrinaje de contar cosas, de uno le trata bien, el otro no, uno le cuestiona si tenía la culpa, si no sé qué, yo qué sé, muchas cosas, pero que digamos que desde la ciudadanía damos por hecho una serie de cosas que están como todas por hacer. A mí me ha dado la sensación hoy de que era por vuestra buena voluntad y vuestra profesionalidad como mujeres, como juristas, abogadas, lo que seáis, que habéis hecho todo esto por vuestra cuenta, no porque el sistema lo haga. Entonces, me da la sensación de que hay tanto por hacer y estamos en el siglo XXI. Y bueno, y entonces también me pregunto, cuando una niña es violada, ¿merece la pena denunciar y hacer todo este peregrinaje, todo este sentimiento que puede generar en una niña, en una familia, en su colegio, el que se sepa socialmente, si no va acompañado de un tratamiento psicológico, jurídico y todo adecuado a esto? Y los jueces tendrían que tener todos y todas y todos, repito, todos, una formación específica, porque lo que no se puede es proyectar lo que tú has vivido en tu casa o lo que no sé qué con las mujeres. Hay que tener una preparación muy específica para tratar estos temas y una delicadeza muy grande, porque es que si no, la gente no denuncia, la gente no habla, porque casi es más grande el dolor denunciando que callando. Y esto no puede ser así. Nada, muchas gracias, Amelia. La verdad es que nosotras, incluso con todo el dolor también, que hemos sido testigas que se le produce a las víctimas, a veces es terrible, pero nos planteamos eso también. Pero una de las mayores motivas, aquí, en fin, en la macroencuesta dice los motivos para no denunciar, pero uno de los motivos más importantes que dicen
las víctimas, que enuncia a las víctimas de violencia sexual para denunciar, es para que a otra mujer no le pase lo que me ha pasado a mí. O sea, realmente es heroico lo que hacen muchas de estas víctimas. Yo he sido testigo no solamente de niñas, porque las niñas además tienen una dificultad añadida, que es la de hacer un relato. Porque el sistema penal necesita un relato de hechos probados para poder, y muchas veces los niños, y las niñas, si no es con ese apoyo psicológico que, por ejemplo, hemos visto en muchos de estos casos que han dado pues instituciones baleares específicas y que ha sido muy relevante para que esa situación, esa víctima menor sea empoderada, se pueda extraer prueba de cargo suficiente para poder condenar y que no le pase a otra niña lo que le ha pasado a esta. Muchas veces cuando hay verdaderos predadores sexuales dentro de las familias, pero también de otras entidades que son del entorno de confianza de las víctimas. Hemos sido, en fin, ahora mismo en los últimos tiempos hemos visto cómo ha habido predadores sexuales en la iglesia, predadores sexuales en las instituciones educativas, predadores sexuales muchas veces en instituciones deportivas también. Y la que nota característica es el silencio, el callar, el tapar. Y cuando una víctima, si es mejor con apoyo, que han sido varias, cuando se ha acabado esta situación de impunidad y de reiteración de agresiones. Entonces, uno de los mayores, desde luego, no podemos dejarlas solas, como ha terminado muy bien Manuela. A las víctimas hay que acompañarlas. Hay que apoyarlas psicológicamente, hay que explicarlas cuáles son las claves de un proceso penal, que no es, hay que explicar lo que es la presunción de inocencia también, porque cuando una persona se la explica, lo entiende. Claro. Entiende cuáles son las claves de un proceso penal. Las víctimas tienen que ser conscientes del procedimiento y tiene que ir, y una de las mayores motivaciones es que no le pase a otra lo que me ha pasado a mí. Pues sí. Nina. Hola, María, ¿qué tal? Sí, me gustaría muchas gracias por este acto. Como había tantísimos datos, yo lo único que me gustaría es que se subiera en algún sitio colgado este informe, que ahora nos diréis cuándo se cuelga para estudiarlo bien, ¿no? Porque los datos así, pum, 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 son abrumadores. Y la verdad es que se te cae el alma a los pies cuando ves cuál es la situación real, ¿no? De esto de la justicia que tenemos y que nos ampara, y cuando ves que esto ni de coña, ¿no? Estamos todavía muy lejos, sobre todo las mujeres, de sentirnos realmente amparadas por la justicia, porque la justicia es patriarcal y ya está, ¿no? Hace poco tiempo un equipo de gente hicimos un informe, en este caso era sobre trata y prostitución, que también a propuesta del Institut Balear de la Dona. Estoy viendo que una de las que participa, Silvana, estuvo en este informe desde Menorca. Había un apartado sobre un análisis de sentencias en cuanto a trata y era igual, o sea, absolutamente desalentador, porque no ven, los jueces no ven lo que tendrían que ver si tuvieran una formación en género. Sabemos que no solo se trata de formación, porque hay jueces y juezas que son muy conservadores y no se trata de saber o no saber, sino que no quieren y punto, ¿no? Pero también hay muchísimo desconocimiento y yo creo que también muy poco interés, porque anda que no hay ya, ¿verdad?, estudios sobre todos estos temas, y hay que tener muy poco interés para no querer de por sí leer y enterarse, ¿no? No estamos además ahora también con la directora del IBD en tratos con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Baleares para intentar una serie de cuestiones, entre ellos unas jornadas y un plan de formación
Yo no sé en qué va a quedar esto, si va a ser un sí, sí, sí y después se va a sustanciar en algo, ¿no? Pero es imprescindible, absolutamente imprescindible, y que esta formación y esta asistencia a jornadas no sean, no sean voluntarias, porque al final va la gente que ya tiene una conciencia, ¿no? Sino que sea un plan de formación serio, importante y obligatorio para que al menos no tengan esta cosa de ahí es que yo no lo sabía, ¿no? Pero estamos todavía a años luz de poder considerar que estamos amparadas ante la justicia. Y felicidades y María, por favor, dinos cuándo lo van a colgar para bajarlo y empezar además a difundirlo, porque es muy bueno y absolutamente imprescindible lo que habéis hecho. Muchas gracias. Hay más cuestiones. Mar, aunque estás con un nombre que no es el tuyo. Sí, es que no sé por qué Ya, me ha ya. costado engancharme y no sé si lo habéis hablado al principio. Me ha parecido terrible todos los datos que salen y demasiado reales y demasiado cercanos como para obviarlos. Quería felicitaros primeramente por todo el trabajo y espero verlo cuanto antes el estudio. Quería saber si están los datos, podemos tener por sectores. Lo digo por si esas denuncias están, has hablado antes del tema del deporte, pero me gustaría saber también si se pueden cuantificar por sectores. Estoy pensando en tema de mujer rural. Si son las que llegan a estas denuncias o son más mujeres las que ponen estas denuncias que están dentro de una zona más urbana, una zona con más redes que pueda haber, o si no tenemos nada de esto. Se puede saber. Ese dato no lo hemos podido sacar. A veces a duras penas sacamos el dato de la edad, de la nacionalidad y del juzgado de instrucción, que es el que sería competente, ¿no? Porque, por ejemplo, estas cuestiones sobre cuál es la prevalencia en zonas rurales o si hay pues un mayor índice de denuncia o cuál es el entorno en zonas rurales, de qué persona del entorno viene la agresión. Eso no lo podemos sacar porque no viene ese dato de la víctima, no viene el dato del residente. Bueno, a apostillar ahí que precisamente esa es una de las cuestiones de las propuestas, precisamente que haya una metodología homogénea, como decíamos, en cuanto a la construcción de una recopilación regular de este tipo de datos en la estadística judicial. Lo intentamos, porque, por ejemplo, yo el tema de mujer rural es un tema también bueno, que he estudiado y he trabajado mucho con mujer rural. Y sí que yo como coordinadora, una de las primeras cosas dije, puede ser que precisamente eso, si viene de un juzgado de instrucción, de una localidad que no sea capital y tal, buscar por ahí y tal. Pero es que no, en la mayoría de las sentencias no se recoge. Entonces, claro, si no se recogen ese tipo de datos, no podemos hacer muchas cuestiones, como tú dices, que nos parecen fundamentales para, si hay un análisis más adecuado, evidentemente tendremos o buscaremos una respuesta más adecuada, ¿no? para ese problema. Y ese dato, por ejemplo, imposible, como muchos otros, como muchos otros. Por eso una de nuestras propuestas precisamente es eso, ¿no? Una recopilación regular de ese tipo de datos en las estadísticas judiciales que nos ayuden bueno, a saber dónde poder alumbrar, ¿no? Y en cuanto a la compañera Amelia, lo de si conviene denunciar o no, ay, que ese es... Yo, a pesar de todo, siempre creo que conviene denunciar,
pero siempre, desde luego, desde el respeto a la víctima, en el sentido de, muchas veces con su ingenuidad te dicen, ¿tú qué harías? Te preguntan, ¿y tú qué harías? Y digo, no, 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 vamos a ver, yo te voy a dar la información, intentar ser realistas de lo que nos vamos a encontrar y la decisión es tuya, intentando ayudarte, acompañarte y desde luego eso, con profesionales especializados o profesionales, intentar, bueno, pues eso, con una visión de género, entender muy bien de qué tipo de víctima se trata y todo lo que le rodea, ¿no? Pero sí que, sí que hay estudios antiguos, ¿eh? Hay muy pocos estudios, como sabéis, de violencia sexual en todo nuestro estado, porque sigue siendo como un tema tabú, aunque sea la sexualidad negativo, que es la violencia sexual, sigue siendo ya también un tema tabú. Y hay estudios antiguos donde sí que se veía, estudios de menores, hechos por un catedrático de psicología de la sexualidad, en que comentaba que después de bastantes años sí que él había comprobado que los menores, las menores que denuncian, a medio corto plazo, hombre, pues no lo pasan bien, evidentemente, pero que a largo plazo, psicológicamente, o sea, se encuentran mejor. A nivel psicológico superan el trauma de una manera más adecuada, porque van comprendiendo que no solo la niña o el niño, sino las personas que le pueden proteger, han actuado de una manera adecuada, aunque le cueste. Bueno, es una analogía de una operación quirúrgica. Tú a un niño no le digas, mira, estás cojeando a una niña. Ya verás, luego vas a poder correr, divertirte, jugar mejor, ya, pero yo no quiero pasar por una operación, que me pinchen, que me anestesien, que esté escayolada, que esté mucho tiempo sin poder moverme. Entonces, bueno, decir que a corto o medio plazo, claro, muchas veces no, pero que a largo plazo sí que se ha visto en los estudios de Félix Grande, en donde precisamente decía eso, que ayudan a nivel psicológico a superar de una manera más adecuada el trauma, con independencia de si la sentencia es condenatoria o absolutoria. Porque es como que hemos hecho, o sea, me siento que he hecho lo que me han dicho que tenía que hacer y lo demás ya no depende de mí, ya no depende de mí. Y también, bueno, se ha comprobado, al menos durante la duración de los procedimientos, que el agresor sexual o el depredador sexual no suele repetir la acción, ¿eh? Con lo cual también con una denuncia se está frenando otras eventuales ataques sexuales, ¿no? Sí, yo quiero solamente añadir que durante casi 30 años yo también he llevado muchos asuntos de violación y sobre todo en niñas y adolescentes me parece importantísimo. Ellas salen curadas del juicio, es decir, han podido preparándolo, por esto yo coincido con Manuela, es importantísimo que las abogadas y los abogados sean especializados y tengan perspectiva de género, pero preparando la declaración cuando ellas son conscientes que han tenido el valor de decir a aquellos 3 señores o 2 señores y una señora, 2 señoras y un señor vestidos de negro con unas puntillas por aquí, abogados por aquí y el acusado que todo lo más está detrás de un biombo, pero oyéndolas, eso para ellas es sanador cuando lo han conseguido hacer. Y esto yo lo he vivido personalmente. Y cuando son más mayores, que muchas veces les han cuestionado como que ellas hubieran provocado
tener una sentencia condenatoria también es reparador, porque quien tiene autoridad y potestad, yo coincido con la jueza que hacen oposiciones a Dios, autoridad y potestad, les reconoce que aquello que les pasó es contrario a la ley, es contrario a los derechos humanos, y esto yo creo que es muy importante. Por tanto, yo siempre he sido partidaria de denunciar, pero es verdad que necesitan un cuidado y un tiempo para que verbalicen todo lo que les ha pasado, que por eso es importantísimo la especialización. Y yo creo que en el IBE-DONA, y aquí está Rosa, que es la directora insular de Mallorca, también hemos de ponderar el tema de la violencia sexual, porque nada más volvamos a tener turismo, tendremos que afrontarlo de un modo bastante radical. Mar, termino. Es posible que en la macroencuesta sobre violencia sexual encuentres un desglose por mujeres rurales o, cuando menos, un apartado. Yo, de todas formas, intentaré mañana mirarlo y si está, te lo paso. ¿Hay alguna cuestión más que queráis plantear? Agradeciros muchísimo, muchísimo todas estas intervenciones porque me habéis satisfecho muchísimo. Os encuentro unas profesionales como una copa de un pino. Tienes Muchas una gracias. pregunta, María, tienes una pregunta en el chat. Ah. La de quiero, bueno, ¿cuándo prescriben los delitos? Vale. Esta era la pregunta, que los menores se bloquean. Pues ahora no hay una diferencia en cuanto empiezan a contar a la mayoría de edad, pero es el tiempo de prescripción normal. Lo que es posible no, lo que es seguro, y eso creo que María Ángeles lo sabe más que yo, es que una vez se apruebe la ley integral contra la violencia hacia la infancia y adolescencia, digo yo, la prescripción se va a alargar hasta los 30 años, si no me equivoco, ¿no? Es así, María. Actualmente el plazo de prescripción, que es más corto o más largo en función de que el delito sea más grave o menos grave. Si es un delito menos grave, el plazo de prescripción de un delito cometido cuando la víctima es menor empezaría a correr a partir de los 18. Si es un delito menos grave, o sea que tiene pena inferior a 5 años, prescribiría pues 5 años más, a los 23 años. Si es una violación que tiene una pena más grave, prescribiría a los 10 años, incluso a los 15 años. Es en función, los plazos de prescripción son en función de la gravedad de la pena. Y en el caso de víctimas menores empiezan a computar desde los 18. Y como ha dicho María, en el anteproyecto de protección de la ley de la infancia y la adolescencia frente a la violencia, se alarga este plazo por ese bloqueo que decía quien ha formulado la pregunta, porque efectivamente es un bloqueo, es algo que quieres olvidar, que muchas veces, pues para salir adelante en el día a día, se produce como una amnesia selectiva, pero que, en fin, de algo que pasó y que sigue dañando a las víctimas y demás, y no es hasta transcurrido un tiempo, hasta que en fin, tienes ese apoyo, ese acompañamiento, eres capaz de poner nombre a lo que te ha pasado, pues también por tu mayor experiencia vital, pues transcurre mucho tiempo. Entonces, bueno, pues ahora será a partir de los 30 años, cuando empiezan a correr, cuando se apruebe la ley de protección de infancia y adolescencia, a partir de cuando empiece a correr el plazo, pero nosotros también por las experiencias que hemos tenido, pues en casos, por ejemplo, de abusos sexuales en el seno de la Iglesia, en el que, en fin, pues ha habido una conducta dirigida a procurar esa impunidad y de silencio y demás,
nosotros propusimos en su momento que el plazo fuera superior y que el plazo se empezara, vamos, que fueran unos plazos superiores precisamente por un poco la casuística y por la experiencia que hemos tenido este tipo de delitos. Bueno, pues si no hay más cuestiones, deciros que por parte de Iberdona mañana, con la autorización de la Asociación de Mujeres Juristas Temis, mañana colgaremos en la web el estudio y esta conferencia, esta presentación, enseguida que la hagamos editado, la colgaremos también en las redes sociales. Y muchísimas gracias, María Ángeles, Laura, Manuela, Ángela Alemani, que ha sido un gustazo leer el trabajo que habéis hecho. No solo, es que yo no puedo dejar de decir que estoy muy, muy orgullosa de ser socia de Temis. Y a vosotros, El orgullo es mutuo, María, el orgullo es mutuo. A vosotros por estar aquí. Recordaros que el jueves hay la conferencia de María Emilia Casas, que fue durante 7 años presidenta del Tribunal Constitucional. Interesante. Y que la conferencia será sobre las condiciones laborales, los derechos y las condiciones laborales de las mujeres post-COVID. Es decir, hagamos un poco de prospección porque será la única manera que tendremos de afrontar el futuro a corto plazo que se nos avecina. Y hasta el jueves, las que podáis. Y las que no podáis el jueves, recordad que el lunes vamos a ver la misma temática, pero desde la perspectiva de la psicología. Ay, qué El interesante. estudio desde la perspectiva de la psicología. Estudi de la violència sexual sense records a les Illes Balears a càrrec d'Intres. Adéu. Gracias. Hasta luego. No.